Proverbios capítulo 1. Gloria al Señor. Saluda a los amigos, los hermanos que han venido para adorar al Señor. Gloria a Dios. Proverbios 1, del verso 24 al 32. Estamos en una campaña evangelística, ¿verdad? Entonces hoy vamos a predicar evangelístico. Vamos a predicarle a los amigos. Claro que la palabra es bifocal. Apunta hacia dos direcciones. Va a tratar con los hermanos y va a tratar también con los amigos. Gloria a Dios. Proverbios 1. Partiendo del verso 24 hasta el 32. ¿Ya están listos? Yo leo y ustedes comparan. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y se hartarán, dice aquí esta versión, de sus consejos. El verso 32, que es donde voy a hacer énfasis, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Amén. Mira la bondad y se siente. El tema que voy a desarrollar, repito, con la intención de que Dios trate con los visitantes. El título de este tema es La ignorancia mata. ¿Cómo es el título, hermanos? La ignorancia mata. Sencillamente porque aquí está diciendo la 3, que el desvío de los ignorantes los matará. Entonces de ahí me prendo para explicar o argumentar que la ignorancia es un problema muy serio, ¿verdad? La palabra ignorancia se deriva del latín ignorare y sencillamente quiere decir no sabe. Digan no sabe. No sabe. La ignorancia suele entenderse en una forma general, pero es saludable decir y comentar que todos los seres humanos, por inteligentes que seamos, tenemos una ignorancia frente a algún tema. Quiero decir que todos somos ignorantes. En una reunión donde asistí como líder de la iglesia pentecostal me dijeron, usted es un ignorante, atrevidamente me dijeron. Entonces les tapé la boca porque les dije, aquí todos somos ignorantes, porque ni entre todos nos las sabemos todas. Le dije, el mecánico es ignorante en medicina y el médico es ignorante en mecánica, porque la única forma de estar exentos de ignorancia es que supiéramos todo lo que hay en el mundo.
todas las ramas, todos los temas, todas las ciencias. Y sinceramente el único que no es ignorante se llama Dios, porque es omnisapiente. Del resto todos tenemos ciertos grados de ignorancia, ¿cierto, hermanos? Por ejemplo, yo fui una vez a un hospital buscando el servicio de inyectología. Un muchachito ahí hablando con una enfermera. Yo creí que era el hijo de la enfermera, y entonces la enfermera le dijo: oiga, doctor, y el enfermo de la cama 23 ha evolucionado muy bien. Y mire, este muchachito, doctor. Entonces le dije: ¿tú eres doctor? Pues sí. Y el estudio sí es muy lindo. Lo aplaudo, lo alabo, lo elogio. Entonces le comenté: yo apenas estoy estudiando. Dijo: ¿qué estás estudiando, Luisano? Estoy estudiando teología. ¿Estás estudiando teología? Y sí, doctor, porque usted estudió para quitarme a mí el dolor de barriga, y yo estudié para enseñarle a usted a que se salve. Aquí compartimos. Entonces, en la reunión donde me tildaron de ignorante, yo les hice entender que toda persona es ignorante en alguna rama, pero también hay personas muy inteligentes en su campo de acción. Entonces, a los hermanos y a los amigos no se sientan incómodos por la palabra ignorancia, porque la palabra ignorancia quiere decir sencillamente no sabe o no entiende el tema. En cuanto al Evangelio, en cuanto a conocer a Dios, la Biblia muy respetuosamente dice: la ignorancia desviará y matará al malo. Porque lo primero que debe saber el hombre es respecto a Dios. Leí en una prensa hace muchos años que 22 millones de colombianos madrugan todos los días a trabajar y a prepararse en los planteles educativos. ¿Por qué la gente le camina tanto a la preparación intelectual y no se preparan para conocer a Dios? Y a eso se debe que los seres humanos tenemos el afán de prepararnos para conseguir la comidita, el vestidito y el techo para vivir aquí en la tierra. Pero ¿cuántos se interesan en conocer a Dios y prepararse para la vida eterna? Ahí es donde nos encontramos con la sorpresa decepcionante que tenemos en el gobierno, gente que son ilustres. Tenemos a los ministros, todo el personal de gobierno, y no saben cómo salvarse. Me van a disculpar la argumentación que voy a hacer. Presidente Chávez de Venezuela, un hombre tan petulante, sacó del bolsillo un crucifijo negrito así, le daba besos y le decía: te encomiendo mi vida, Cristo. Yo dije: ¿cómo es posible que un presidente de una república crea que un pedacito de metal se le puede encomendar la vida? Mi cuñada va a los templos católicos, o iba, y se arrimaba a las imágenes y les quitaba el polvo que tenían y se los untaban las rodillas para la artritis. Da pesar, hermano, sinceramente. Y dice aquí que la ignorancia matará al mal. Esa palabra matar quiere decir sencillamente: la paga del pecado es muerte. Qué bueno que el mundo, los 40 y pico millones de colombianos y los 7.000 millones que pueblan el mundo, todos nos interesáramos en aprender de Dios. ¿Cierto, hermanos? Este tema, la ignorancia, se refiere al desconocimiento que el hombre tiene de Dios y de la salvación. El hombre ha tenido, tiene y tendrá ignorancia en lo que respecta a Dios. Debo poner en relevancia que en el mundo existen 3 clases de ignorancia, según el diccionario de la Real Academia Española. 4 clases de ignorancia.
Dios sea la gloria. En gloria a Dios. La palabra ignorancia, perdón, aleluya, digan aleluya. No sé por qué estoy un poco asustado con esto. 4 clases de ignorancia. Está la ignorancia de hecho. Consiste en que una persona no fue testigo presencial de un acontecimiento. No estuvo en el lugar del hecho. Como no estuvo en el lugar del acontecimiento, entonces tiene ignorancia de hecho. No puede ser testigo, no puede hablar a la prensa, no puede hablar a la radio, porque él no estuvo allí presente. Segunda clase de ignorancia es la ignorancia de derecho, que es el desconocimiento de la ley. Todos los códigos, la legislatura o la legislación de un país, cuando uno no la conoce, es ignorante, tiene ignorancia de derecho. Amén. Pero existe la presunción que tan pronto el gobierno ha creado una ley, todo el mundo ha de saberla. Entonces se aplica en este caso. Aquí tenemos varios ex militares o ex policías que pueden corroborar diciendo amén a lo que yo estoy diciendo, porque es una verdad, la ignorancia de derecho, el desconocimiento que lo tiene de la ley. Pero aunque no sabe, cuando transgrede una ley, se la aplican. Y la excusa yo no sabía no le sirve, porque ignorancia no quita pecado. Con el respeto que los amigos merecen, quiero decirles que el hecho simple de que usted no haya indagado sobre la salvación, no haya leído la Biblia, no haya oído el Evangelio, no se haya asesorado respecto a la salvación, no ha hablado con un exponente del Evangelio y usted se muere, usted no le va a poder decir a Dios, yo no sabía, Señor, porque la Biblia dice, los que sin ley pecaron, sin ley serán condenados. Entonces, para mí este tema es de suma importancia. Amén, hermanos, ¿o qué dicen ustedes? Si vale la pena que nos metamos en este tema. Ignorancia de derecho. Tercero, la ignorancia supina. La ignorancia supina es la que se tiene por negligencia. Que la persona no estudia, no pregunta, no se informa, no le gusta indagar, no se interesa en saber. Hay gente que en el mundo, eso por cualquier parte se sale a cualquier parte. No están interesados en saber. Y la gente en el ser humano debe despertarse un espíritu de investigación muy grande. Porque eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro y vio una zarza que ardía y no se consumía. Entonces, en el desierto es muy normal que una zarza se prenda por los rayos candentes del sol. El desierto de Israel y Egipto, las temperaturas sobrepasan los 40 grados. Entonces los rayos dan frente a la zarza, que es muy vasta, y se prende y se consume rápido. Pero Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía. Entonces se despertó en él el espíritu de investigación. Dijo, ¿por qué esa zarza arde y no se quema?
Iré a ver, a preguntar, a indagar, a darme cuenta por qué la zarza arde. Si todas las que he visto se prenden y ligeritos se desaparecen. Y esta lleva horas ardiendo y me tiene intrigado. Entonces se acercó y cuando iba llegando donde estaba la zarza, el Señor le habló del medio de la zarza. Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás es santo. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, soy el Dios de Israel. Entonces miren los resultados de dejar que se despierte en uno el espíritu de investigación. Amén. Quiero añadirle a esto un conocimiento experimental. Cuando yo era pastor en Santuario de Risaralda hace muchos años, nos fuimos a hacer un culto al parque. Y la gente nos tiraron huevos, papas podridas, miervos, cebos de la carnicería. Un señor dueño de una tienda sacó canastas de huevo y para que quisiera tirarme huevos. Y enseguida cogieron a los hermanos a golpes, a puñetazos. Y ahí había un hermano que había sido muy peinillero. Entonces le pegaron aquí y él dijo, hay poder en Jesús. Y dijo, hay poder en Jesús, y le pegaron aquí. Y él apenas decía, hay poder en el nombre del Señor. Entonces un rico del pueblo que conocía al hermano dijo, esto está extraño. ¿Por qué a ese hombre que fue tan peinillero, tan bravo, le dieron en la cara? No se inmutó, ni sacó la peinilla. Algo pasa con esos evangélicos. Yo voy a ir a ese culto de los evangélicos a ver qué es lo que le hacen a los evangélicos. Y apareció un dominical en su carro con su señora bien vestidos. Buenos días, vengo a escuchar el evangelio. Movido por el incidente del parque. Entonces, como vino al templo, el Señor lo agarró con la palabra y le reveló el evangelio y lo salvó. Gloria a Dios. Pero, hermano, la ignorancia supina es la que se tiene por negligencia. Los seres humanos son muy negligentes para aprender. Porque hay gente que no se presta. No me hablen del evangelio, no me gusta. No quiero negar la fe que tengo. No voy a negar lo que mi padre y mi madre me enseñaron. Es que no me interesa. Entonces tiene ignorancia supina por negligencia. Cuarto, la ignorancia invencible. Esto es hasta risible. Esto se refiere a las personas que no saben que no saben. Una paradoja. No saben que no saben. O sea, ignoran su ignorancia. ¿Me oyeron, hermanos y amigos? No saben que son ignorantes. No sospechan que tienen ignorancia invencible. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. En gloria a Dios. Ya no sé dónde voy aquí. Más perdido que los hijos de la Llorona, oiga. A Dios sea la gloria. Cuando tomamos esta argumentación para aplicarla a la necesidad que el hombre tiene de creer en Dios y conocer su palabra, es increíble saber que más de medio mundo, teniendo gente tan sabia, tan inteligente, tan elocuente, tienen ignorancia. Ignorante. La ignorancia es atrevida. Y por eso es que se dice que el que nada sabe, nada teme. Bueno, la gente vive tan tranquila. ¿Cómo hace la gente para vivir tranquila silbando por media calle sabiendo que van condenados? Nadie es eterno en el mundo y qué importa, me tengo que morir algún día, todos vamos para el rollo.
pero como no saben la eternidad que los espera, entonces el que ignora nada teme, ¿verdad? Porque la ignorancia es atrevida. Digan aleluya. Digan aleluya. Está más descontrolado. Tenemos la manera como combatir ese tipo de ignorancia. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Quiere decir la luz del intelecto, del espíritu. Y ustedes recuerdan que cuando Cristo llegó a una región donde gobernaban los romanos, Él dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Porque Cristo es la luz del mundo y la palabra, la exposición de la palabra ilumina el intelecto. ¿No fue eso lo que le pasó a usted cuando fue al culto por primera vez? Iba ciego, insensible, ignorante, y oyó la palabra y Dios le iluminó el intelecto y usted dijo: entendí el Evangelio, me entrego al Evangelio, me rindo ante el Evangelio. Porque la gente nos tilda a nosotros de locos, de incautos, de ignorantes, porque nos entregamos al Evangelio. Porque ellos no saben que lo que sucede es que cuando Dios va a salvar a una persona, le ilumina el intelecto, le revela el Evangelio y uno nace uno llega a un mundo totalmente diferente, donde Dios lo convence a uno que está condenado y que está perdido. Dios sea la gloria. Pero hay un texto aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles que yo quiero que usted me ayude en el capítulo 14, que usted me acompañe. Capítulo 14, verso 17. Hablando de Dios, el escritor sagrado dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestro corazón. ¿Cómo le parece ese versículo? Está hablando de Dios y dice: Dios no se quedó sin darnos testimonio de su existencia, dándonos lluvia. ¿Qué cree usted que quién envía la lluvia? Voy a decir: no, las nubes se ubican y se desgranan, pero ¿quién legisló esas leyes del universo? Eso es lo que la gente no entiende, que Dios creó al universo y le dio cuerda y el universo arrancó como lo tenemos hasta hoy. A Dios sea la gloria. Yo les conté un testimonio y perdonen que lo cuento otra vez. En la ciudad de Florencia, que está haciendo yo pastor allí, salí con un diácono al centro y nos encontramos con un caballero. Se veía que era inteligente el hombre. Entonces el diácono le dijo: profesor, tengo el gusto de presentarle a mi pastor. Entonces él me miró así de arriba abajo y dijo: ¿pastor de quién y de qué? Y yo: soy pastor de la iglesia de Dios. Entonces el hombre me dice: oigan a este, que pastor de la iglesia de Dios. ¿Cuál Dios, hombre? ¿Cuál Dios? Si Dios es fruto de la inventiva humana. Y me dijo: hábleme de las leyes del universo, por ejemplo, algo real. Cuando dijo las leyes del universo, Dios me dio que decirle. Y dije: profesor, ¿me habla usted de leyes del universo? Y dijo: sí, leyes del universo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Pueden haber leyes sin que exista un legislador? Y el hombre cambió, la sonrisa le convirtió en tristeza, agachó la cabeza y me dijo: no, imposible. Si hay leyes tiene que haber existido un legislador. Y dije: ¿me estás hablando de las leyes del universo? Y me dijo: sí. Y dije: ¿sabe quién es el legislador de las leyes del universo? ¿Quién? Y dije: el Dios a quien yo sirvo. Él es él. Entonces el hombre me dijo:
Sí, tiene que haber Dios. Tiene que haber Dios. Entonces, lo que tenemos aquí a continuación es que Dios se ha revelado bajo varios aspectos. Primero, a través de la creación. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Segundo, Dios se ha revelado a través de la preservación del universo. Porque necesitamos un Dios poderoso para crear al universo. Pero ese universo, para continuar, necesita un Dios poderoso que lo preserve. Y por eso es que Él nos da lluvia, nos da cosecha, nos da comida a todos, lluvia para todos, sol para todos. Él riega la tierra y la renueva. Yo digo que este universo sin Dios no podía existir. Así como el que compra un carro necesita darle la cuota inicial y seguir pagando el mantenimiento. Así como el que se casa necesita pagar el matrimonio, pero tiene que seguir viendo por la señora. Así Dios creó el universo, pero lo siguió sustentando con su poder, dándonos comida a todos y favores a todos. Entonces Dios se ha revelado a través de la preservación del universo. Tercero, Dios se ha revelado a través de la divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? La palabra providencia viene de proveer. La divina providencia consiste en un gobierno sustentador y direccionador. Digan, sustentador y direccionador. Eso quiere decir que el universo necesita una mente superinteligente que dirija el destino de este universo. Necesita a Dios. Aleluya. A Dios sea la gloria. La divina providencia es el gobierno direccionador y provisionador. Es el gobierno que vela por las cosas más grandes y por las cosas más pequeñas. Con esto quiero decir que para Dios, mire, en el mundo es un engranaje. Hablemos así para que me entiendan. Es un engranaje donde ningún piñón anda suelto. Dios dirige la vida del creyente y la vida del que no es creyente. Por eso el hombre no tendrá escape frente a Dios. Y para Dios no hay nada tan grande como para que se le escape de las manos, y no hay nada tan pequeño como para que lo ignore. Mire, Dios de los pentecostales es tan poderoso y tan inteligente que ve al monarca ya en su trono con su cetro surcado de perlas preciosas, su atuendo sacerdotal, dando leyes. Pero también ve al mendigo, al gamincito que está en el parque cobijado con periódicos. Y Dios vela por el monstruo marino más gigantón, por la ballena, y vela también por la hormiguita. Este Dios es muy bueno. Dios ocuparse de una hormiguita, de un insecto, interesarse en usted, que es un átomo en el universo. Yo tan pequeño, tan insignificante, que nadie me conocía, ahora todo el mundo me conoce. Y pregunto por Luis Ángel Castaño en Colombia y todo el mundo lo conoce, ha oído hablar, pero a mí nadie sabía que en una vereda de la ciudad de la Virginia Lizarralda, una vereda llamada Cruces, había una finca llamada El Porvenir, donde había un papá y una mamá con 24 hermanos, con 23 hermanos. Nadie sabía nada de Luis Ángel Castaño. Solamente Dios se interesó. Dios se interesó en usted siendo tan pequeño. Esa es la divina providencia. Dirige a los gobiernos y dirige a los más insignificantes. 4. Dios se ha manifestado a través de la manifestación directa. ¿Qué es una manifestación directa de Dios?
una teofanía. La palabra teofanía se deriva del griego teofainei y quiere decir Dios se aparece. Amén. Dios se aparece. ¿Cuándo se apareció Dios a los hombres? La Biblia está saturada de casos cuando Dios se le presentó. Pero la teofanía quiere decir que Dios se manifestó en forma de ángel. En el capítulo 18 del libro de Génesis dice que Abraham habitaba en el encinar de Mamre. El encinar es un grupo de árboles que se llaman encinas. Mamre es el lugar. Y allí llegaron 3 ángeles y uno era Jehová. Entonces Abraham les dijo: señores, no pasen de mi casa sin que coman un bocado de pan. Yo os traeré agua para lavarles los pies y sacrificaré un becerro de mi bancada para que se coman un ternerito asado. Entonces, después del diálogo, el Señor les dijo a qué iba. Como tú eres mi amigo Abraham, vengo a contarte un propósito que tengo. ¿Qué será, Señor? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y envió los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le dijo: siendo tú el juez de cielo y tierra, vas a matar al justo con el impío. No hagas tal cosa. Si hubieran 50 justos allí, perdonaría la ciudad por amor a sus 50 justos. Y él dijo: ¿qué voy a hacer contigo, Abraham? Eres mi amigo. Te voy a conceder esa petición. Abraham le dijo: Señor, perdón, y si de los 50 faltan 5, no hay sino 45. Perdonaría la ciudad por amor a esos 45. Y dijo: bueno, les perdono. Y Abraham le dice: Señor, perdone que siga hablando, si hubieran solo 40. Y dijo: también perdonaré, y le rebajó hasta lo mínimo. Y dijo: bueno, si hubieran 10 justos, perdonaré las ciudades. Pero solamente haya una familia justa. A Dios sea la gloria. Ese diálogo con un ángel angélico, con un personaje angélico, perdón, se llama una teofanía. Tenemos casos donde Dios se manifestó en forma de ángel a pelear por el pueblo. Donde Dios visitó a Abraham en forma de ángel para prometerle que le daría un hijo. Se le presentó a los padres de Manoa diciéndole que les iba a dar un hijo que se llamaría Sansón. Hermano, es tanta la ignorancia de una persona, y con estas pruebas de la existencia de Dios, no es capaz de aceptar que existe un ser supremo a quien tenemos que darle cuenta. Y es capaz de decir: no hay Dios, no hay Dios. ¿Quién lo ha visto? Aleluya. Es tanta ignorancia como si la gente a mediodía, cuando el sol está candente, se tapara los ojos y dijera: no hay sol. Son los hombres los que dicen que hay sol, pero el sol no existe y el sol que manda el ángel. Así es el necio, el ateo. Dice: no hay Dios, y se comen los plátanos que Dios le da, se traga el agua que Dios le da, se comen los frijoles que Dios le produce en la tierra, se come la comida de Dios, se come la gallinita de Dios, respira el oxígeno que Dios nos da, y dice: ¿qué va a haber Dios, hombre? ¿Qué va a haber Dios? Pero la gloria sea para el Señor, que nosotros hemos aprendido a reconocerle en estas cosas tan insignificantes, y antes de comer los frijolitos, a Dios sea la gloria. Antes de comernos los frijolitos, así no tengan garra, apenas sea frijolitos con arepa, cerramos los ojitos y decimos: gracias, Señor, que esta comidita viene de tu mano, Señor. A Dios sea la gloria. Yo conocí un hermanito tan pobre que desayunaba con un pocillito de café y un platanito así asado, todo quemadito. Cuando la señora le servía un platico, un pocillito de café y un platanito quemado, se ponía a orar y hablaba en lengua dándole gracias al Señor. Gloria a Dios. Esa es la manifestación directa de Dios. En gloria a Dios.
Den gloria a Dios. Den gloria a Dios. 5. Dios se ha revelado a través de la palabra escrita. Aquí tengo un versículo de Éxodo 31, 18. Cuando Dios le dijo a Moisés, suba al monte que necesito darle una cosa. Moisés subió al monte y se le apareció Dios y le dio las tablas de piedra con el decálogo escritas con el dedo de Dios. Hermano, que uno reciba de las manos de Dios tablas escritas con su dedo. Y en piedra. A Dios sea la gloria. A través de la palabra escrita. Porque Dios le entregó las tablas a Moisés con el decálogo. La palabra decálogo define 10 palabras o 10 mandamientos. El número 5. El número 6, Dios se ha revelado a través de los milagros. Usted es capaz de deducir que si hay milagros alguien los tiene que estar haciendo. ¿Pueden decir amén a eso? Si hay milagros y no hay Dios, ¿quién los hace? A alguien le hicieron una pregunta. Si existe un Dios tan bueno, ¿de dónde vienen los sufrimientos? Y él respondió, y si no existe ese Dios bueno, ¿de dónde vienen las bendiciones? Gloria a Dios. Entonces aquí, si existen los milagros, ¿quién está detrás de los milagros? Pues voy a preguntar, ¿a cuántos aquí han recibido algún milagro? Levanten la mano los que han recibido un milagro. Tiene que haber Dios, tiene que existir Dios. A Dios sea la gloria. Tiene que existir Dios. La palabra milagro define los hechos y portentos que ningún hombre puede hacer, sino que son potestativos de Dios, son maravillas, son prodigios, son señales que están fuera de lo normal. Milagros como detener el sol. ¿Quién puede detener el sol? ¿Quién es capaz de ir a ponerle el hombro al sol y decirle, aguántese aquí un momento, lo atajo para que ganen la guerra? La Biblia dice que Dios atajó el sol. Un día lo atajó. ¿Quién va a atajar el sol? Dirá alguno. ¿Quién sabe eso? ¿Dónde lo dice la palabra? Y para sorpresa suya, las computadoras de la NASA tienen en sus archivos, en la historia de 6.000 años, perdonen la redundancia, de 6.000 años de historia del hombre, falta un día. La computadora de la NASA. Falta un día que no se sabe dónde está. Y yo le tengo la respuesta de dónde está. El día cuando Josué oró y le dijo a Dios, necesitamos ganar esta batalla, pero el día se acabó. Aumenta la luz. Y el día se aumentó un día de 48 horas. ¿Quién hizo eso, hermano? Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Milagros como llevar un pueblo de Egipto al desierto de Sinaí, casi 2 millones de personas, a un lugar donde no hayan economato, no hayan tiendas, no hayan almacenes, no hayan droguerías, no haya médico. En el desierto no había nada, solo dunas de arena y el sol candente. Y el Señor les dio maná del cielo, agua de la roca. Sus vestidos no se envejecieron, sus zapatos no se rompieron. A Dios sea la gloria, den algo para el Señor.
Yo he recibido milagros. Y he visto esos milagros. Y Dios me ha usado para hacerlos. Aleluya. El Señor dice que cuando Él comisionó a los apóstoles, dijo: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Esa palabra de resucitar muertos, esas palabras como que nos pueden tambalear. Resucitar muertos. Y les voy a contar siquiera un caso de resurrección. Gloria al Señor. En San Vicente del Carguán había una hermana miembro de la iglesia y su esposo era ateo. Ateo entre comillas, porque no hay ateos sinceros. El ateo es un necio. Y el esposo era un docente en la universidad. Y usted sabe que en las universidades donde hay más ciencia es donde más ateos hay. Qué pesar. Entonces él decía: no hay Dios, Dios no existe. ¿Quién ha visto a Dios? Y la esposa era creyente. Y él ateo. Y un día se le cayó una niña por ahí un piso alto, una niña de 6 añitos, 5 o 6 añitos. Se cayó de un piso alto y hasta luego. Se le mató a la niña. Gloria al Señor. Y ese hombre tomó a la niña en sus brazos. Era bastante gordito. Y corrió 1 kilómetro buscando al pastor, Luis Ángel Castaño. Llegó donde mí llorando y se tiró a mis pies. Pastor, se me mató la niña. Clame a su Dios. No soy capaz de decir a mi Dios, sino a su Dios, porque él no tenía Dios, yo sí tengo. Clame a su Dios. Entonces yo sentí la necesidad de orar, porque yo no oro por cualquier muerto. Si Dios me dice ore, si me hace sentir, yo oro, porque si Dios no me hace sentir, quiere decir que voy a hacer el ridículo. Pero ese día Dios me hizo sentir, ore por la niña. Entonces le impuse las manos, invoqué el nombre de Jesús y dije: Señor, tú eres el que le das vida a toda carne, devuélvele la vida a la niña. En el nombre de Jesús le ordeno la muerte que retroceda y esta niña sea levantada con vida. Hermano, la gloria sea para el Señor. Para mí no, la gloria sea para el Señor. La niña despertó. Y le dijo al papá: papá, tengo hambre. Pero resucitó la niña. Si no hay Dios, ¿quién resucitó a la niña? Por eso la Biblia habla de ignorancia. Aleluya. Digan aleluya, hermano. Y por último, Dios se ha revelado a través de la encarnación. Miren lo que dice la Biblia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el verso 14 de San Juan 1: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice el verbo se hizo carne? Escúcheme, amigo. Dios ha tenido varias formas de hacer un ser humano. El primero lo hizo de polvo, ¿cierto? Con un puñado de polvo le dio forma y sopló y aquí el hombre Adán. Cuando fue a crear a la mujer para Adán, no tomó otro puñado de polvo, sino que le sacó una costilla a Adán y de ahí le hizo la mona. Me la dio como esposa. Entonces le dijo: la mujer cada mes va a ovular. La mujer se prepara cada mes en su fertilidad, que de sus ovarios se desprende un huevo y se ubican las trompas de Falopio. Y entonces viene el hombre con su semilla en su concurso y fecunda ese óvulo. Y por 2 semillas, la femenina y la masculina, se forma una nueva vida. Así hemos nacido todos.
Pero cuando se anunció la venida de Cristo, Dios no usó ni un puñado de polvo, ni una costilla, ni concurso de hombre. Entonces el verbo, que es la acción de Dios. El ángel vino donde María y le dijo: María, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo. Y ella se asustó y dijo: pero ¿cómo es posible si yo soy señorita? Una señorita embarazada. Entonces el ángel le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces el verbo se hizo carne. Cristo estuvo aquí en la tierra 33 años. Eso es puro cuento. Cuento no. La historia lo declara. Yo personalmente estuve en Israel. Me mostraron en la casa donde el ángel anunció el nacimiento. Me mostraron dónde se bautizó, dónde trabajaba carpintería, dónde multiplicó los panes, dónde predicó, porque hay los nombres de las ciudades que aparecen en la Biblia, ahí están todavía. Gloria a Dios. Entonces Dios se ha revelado a través de los milagros. El que ha visto un milagro ha visto a Dios. Entonces, estamos hablando de 7 formas de Dios darse a conocer. Debemos encerrar esas 4 formas, esas 7 formas en 4 para mayor comprensión. Hablemos de 4 pruebas que demuestran la existencia de Dios. Primero, la prueba cosmológica. Quiere decir que el cosmos cuenta la gloria de Dios y el momento anuncia la obra de sus manos. En el Salmo 19 dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el momento anuncia la obra de sus manos. Un día admite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahí hay 3 mensajes. Un mensaje a los ojos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un mensaje a los ojos. Mira el universo, mira esa bóveda azul con ese sol tan lindo que aparece todos los días. Y lo que él está diciendo es: vean que hay un creador. Segundo mensaje, el mensaje al oído. Por toda la tierra salió su voz, porque este mundo camina, produce sonidos. Amén. 2, tenemos la prueba o la forma teológica de demostrar que hay Dios. La teología, que es el discurso de Dios, es científica, como la química. Un químico recoge varios elementos y hace una fórmula. Y hay aquí un remedio, un fármaco, hay aquí un perfume, hay aquí un jabón para despegar la mugre. Inclusive la señora en su casa es científica, sabe de química, porque la señora coge una ollada de H2O, le echa un plátano, le echa una yuca, le echa un pedazo de cebolla, le echa un pedazo de carne, le echa un poquito de sal, y hay aquí un suculento sancocho como para no pase los dedos. Eso es científico. Así la teología es científica. La predicación es científica. Ustedes se han dado cuenta que yo he recogido elementos de toda la Biblia para hacer este sermón. Pero la teología es científica porque habla de Dios en todas sus áreas. Gloria a Dios. La prueba histórica. Tenemos 6.000 años de historia humana y tenemos historia desde el primer hombre. Yo sé quién fue Adán, fue casado, su señora se llamó Eva, sus 2 hijos se llamaron Abel y Caín, tuvo hijas que la Biblia no dice el nombre. Sé que hubo un hombre que preparó un arca, eso hace miles de años, se llamó Noé, sus hijos se llamaban San, Can y Jafet. Conocemos a través de la Biblia las dimensiones del arca. Toda la historia del hombre está registrada aquí en la Biblia. Amén.
La prueba histórica. Ahora la prueba experimental de que hay Dios. Yo he sentido a Dios, hermanos. Yo he sentido a Dios. Yo he sentido el gozo de la presencia de Dios en mi vida. Y a mí me pueden quitar la Biblia. Preste para casa Biblia, pastor, vamos a recoger todas las Biblias para que no haya más evangelio. A mí me quedan mis experiencias, mis vivencias, que nadie me las puede borrar. Amén, iglesia del Señor. Den gloria a Dios. Ahí tenemos entonces, en el Salmo 19, pero Dios culpa al ignorante, porque les dije, hablando de la ignorancia de derecho, Dios al ignorante no le va a pasar por alto, ignorancia. Así el hombre aparezca donde Dios diciendo, Señor, a mí no me hablaron del evangelio, yo no conocí un pastor, yo no conocí un predicador, un ayudante ni un diácono, no entré por las puertas de una capilla evangélica. ¿Cómo me vas a condenar, Señor? Ignorancia no quita pecado. Por allá en el 83 yo compré una moto. Resulta que decretaron que no podía andar con parrilleros y yo no me di cuenta. Y me fui a dar una vuelta por Pereira, Dos Quebradas, Chinchiná, Santa Rosa, Manizales, Arauca, salí a Risaralda, Caldas, bajé a San José y aterricé en Asia, la entrada para Viterbo cuando un retén de la policía. Señor, buenas tardes, somos la policía de carretera, présteme sus documentos y me da el permiso para andar con parrillero. Y dije, ¿qué? Dijo, el permiso para andar con parrillero. Y es que no se podía andar con parrillero, dijo. Se decretó que no podía andar con parrillero. Y el señor agente, yo no me le quise escapar por ahí, yo no sabía, Señor. Me dijo, ignorancia no quita pecado. Usted tiene que responder por sus hechos, así no sepa. Si no sabe, tiene que responder por los mismos. Entonces, tenemos ese problema. Como el hombre pecó porque desconoció a Dios, entonces la Biblia en Romanos capítulo 1 echa mano del Salmo 19 donde aparecen los tres mensajes para decir que el hombre mediante la creación no conoció a Dios. Y apliquémosle la ley de la causalidad. ¿Usted qué dice, hermano? Este bafle que está sonando, que tiene teclas para moverle y botones, ¿usted qué dice? Ese bafle se formaría por sí mismo. Hubo un aguacero y cayeron tornillos y cayeron latas y cayeron de todo y se formó ese bafle. Causa y efecto. Alguien hizo ese bafle. Y ahí lo tenemos funcionando. ¿Usted qué dice? Este púlpito hecho de cristal tan bonito se formó por un aguacero de vidrios que cayeron del cielo. Imposible. Eso es tonto, es estúpido pensar así. A Dios sea la gloria. Entonces en la carta a los Romanos, capítulo 1, partiendo del verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque habiendo conocido a Dios mediante la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, habiéndolo conocido, miren lo que hicieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. 7 de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No le parece el fracaso de Dios? El ser inteligente de la creación conoció a Dios mediante la creación, pero no lo glorificaron como a Dios.
Nosotros, como lo reconocemos, nos reunimos aquí casi todos los días a glorificar y a exaltar el nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Digan aleluya. Habiendo conocido a Dios mediante la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Sí, nosotros lo hicimos, nosotros hicimos los carros, nosotros hicimos las naves espaciales, nosotros hicimos los barcos, nosotros hacemos todo. Esto lo hemos hecho los hombres, pero nunca tienen en cuenta a Dios. Su necio corazón fue llenado de tinieblas. El hombre tiene, cuando la Biblia habla de corazón, no habla del órgano como vea la sangre, sino de la parte central del hombre, el alma, el intelecto, las emociones. Entonces, para usar la parte interior del hombre, el centro de la vida del hombre, usa la palabra corazón. Su necio corazón fue entenebrecido. Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Porque ahora los sabios son los que dicen, el hombre viene del mono. Oh, qué sabio eres. El mundo no existe por creación, sino por evolución. Hubo una explosión y eso volaron chispas por toda parte. Y el sol fue una chispa que se pegó allá y la luna otra chispa y las estrellas esquirlas pequeñitas. Se formaron los mares y los ríos. Eso fue lo que dicen las universidades. Así es, no como dicen los evangélicos que son unos tontos, ignorantes. Así es. Aleluya. Profesando ser sabios se hicieron necios.